Buenas noches, el gusto de continuar durante toda esta semana aquí en la Feria del Libro año 2023. Y alguien a quien tuvimos hace un año exactamente, fue un placer charlar con él, es un placer contactarlo de vuelta y tenerlo aquí con nuevos lanzamientos, nuevas cosas para proponer a nuestra literatura y a nuestra cultura. Ray Armele, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? Bueno, realmente un placer encontrarnos otra vez acá entre libros y entre mucha gente que está asistiendo en todos estos días de Feria Internacional. Concretamente, ¿qué estás presentando en esta oportunidad, Ray? Bueno, presentamos un libro que escribió mi padre, pero que en su momento él no lo pudo, estaba trabajando, viste, esos escritores que son un poco ya obsesivos, entonces dejó un montón de apuntes, de correcciones y bueno, le agarró aquello inesperado que siempre sucede en algún momento, ¿verdad? Y ya no lo pudo terminar. Entonces me cupo a mí el trabajo de recuperarlo junto con mis hijos en primer lugar, que fueron los que apoyaron todo el proceso de digitalización, transcripción de muchísimas hojas ya en estado de descomposición. Y finalmente ahora conseguimos a través del FONDEC, ¿verdad?, el apoyo para la impresión del material. Interesante. Tierra Castigada y más, de Emilio Armele Maluf. ¿Él vivió hasta qué año, Ray? Él falleció en el año 1994. 1994. Mes de Pasaron casi diciembre. 3 décadas para que finalmente esto Así pueda es. ver la luz. Qué significativo. ¿Fue complicado recopilar todo? ¿Él ya lo dejó como para alguna vez publicarlo o tuvieron que más o menos rehacerlo todo? Realmente no. Realmente eso fue lo que nos costó más. Hubo muchísimo trabajo ahí de decisiones que tomar. Esto sí, esto no. Esto empieza acá, continúa acá, Sí, ¿verdad? O sí, sea, sí. ese desorden en que uno encuentra, obviamente, aquello que tenía una persona hasta el momento de morir, que uno nunca espera, nunca sabe eso, en qué Claro. momento llega. Ujú. Y entonces hubo que organizar sobre todo, rescatar y en algunas partes inclusive entrelazar, unir, ¿verdad? Porque había algunos fragmentos que no estaban completos y que tuvimos que volver a buscar. Afortunadamente había mucho de biografía en su obra, porque él recoge toda esa parte desde la Guerra del Chaco, ¿verdad? Que en forma personal inclusive, porque es su propia vivencia, hasta la Revolución del 47, todos esos años del 30, 40, 50, entonces había mucho enlazado con su biografía. En su autobiografía, que también está dentro de la obra, él cuenta, sí, porque eso que pongo en la novela es verdad. A mí me pasó, pero lo que hice fue cambiar los nombres y da como unas explicaciones. ¿Por qué el nombre? Tierra Castigada y más. ¿Qué nos dice el título del libro así desde el vamos? Bueno, Tierra Castigada es la novela principal, digamos, que es el tronco de esta colección. Hay esa novela, que es la más larga, después hay una novela más breve, luego hay poemas y escritos diversos, ¿verdad? Escritos que son parte de ensayos y de publicaciones que se habían hecho en su momento en varias revistas y periódicos. Y el nombre de Tierra Castigada es algo que en un momento dado uno de los personajes, refiriéndose a la situación política del país, esa situación tan cambiante de que venía más o menos un golpe, cada cambio de estación venía un nuevo golpe o un cambio de gobierno. Entonces uno de los personajes que es tío del protagonista o de uno de los protagonistas dice: esta tierra está condenada, dice él, ¿verdad? Y entonces Rafael, que así se llama el personaje, le corrige al tío y le dice: no, condenada no, le dice, en todo caso está castigada, pero la condena en algún momento tiene que terminar, porque en algún momento vamos a evolucionar. Quizás pasen 50 años, 100 años, pero en algún momento nuestro país tiene que cambiar, nuestra sociedad tiene que mejorar. Y bueno, eso
lo plantea y ya casi pasaron 100 años y seguimos casi en lo Con el mismo, castigo, ¿verdad? con el castigo. Don Emilio vio alguna obra que esté aquí publicada, como es una colección, algo de lo que está ahí escrito vio la luz alguna vez. Sí, muchísimos poemas, artículos escritos así, pequeños, digamos, breves, cuentos inclusive, están en otras obras, en otros compendios. En su momento, gente o otros autores como Roque Vallejos hacen algún comentario, Luis María Martínez en El Trino Soterrado reproduce también varios de sus poemas en la revista Estudios, en el periódico El Progreso, es decir, varios materiales. Y un cuento que tuvo bastante roncha, que se llama El Último Veterano. Sí, justamente quería llegar a eso, Rey. El Sí, último veterano, ¿qué pasó? eso se publicó en ABC Ujú. y le cayeron encima varios, ¿cómo se dice?, personeros del régimen de aquella época. Eso fue entre los años 60 y 70. Y les molestó mucho porque él dio una imagen comparativa de su niñez que recordaba que deambulaban por las calles pidiendo limosna los veteranos de la guerra del 70. Ajá, Entonces él veía de que lo mismo estaba sucediendo con los de la guerra del Chaco. ajá. Estaban en la misma condición, entre las cuales se contaba él, ¿verdad? Que por suerte, bueno, él era industrial, estaba en una actividad comercial, digamos, pero veía que muchos de sus camaradas estaban sufriendo graves apremios económicos porque el monto que entregaba el gobierno era muy bajo y se comparaba inclusive con Bolivia, Ujú. que sí era una pensión digna, ¿verdad? Por suerte eso después cambió, ¿verdad? Y creo que en un momento dado inclusive se llegó a equiparar con el salario mínimo, porque en aquel tiempo en que él hizo esta obra y se publicó, era una miseria, ¿verdad? Una Claro, claro. cosa muy básica. Imaginemos nomás, hoy en día mucha gente quiere reivindicar aquellos años. Fijémonos, esto era una especie de crítica a través de una obra literaria, pero le cayeron con todo, para que veamos nomás y nos ubiquemos en el contexto de realmente cómo eran las cosas en aquellos tiempos, Ray. Sí, y se agarraron de repente de algunas partes del texto donde él mencionaba algunos sitios que en aquel momento estaban un poco contaminados, digamos, los nombres. Algunos eran puestos por los indígenas, otros eran puestos por los bolivianos. Ujú. Entonces, él en una parte del cuento menciona el nombre en boliviano, digamos, el nombre Ajá. que le dieron. Entonces, ahí le trataron de antipatriota, de todo, ¿verdad? A veces se agarraban hasta de lo que no entendían, ¿no? Así mismo, sí, esa era una fórmula, ¿verdad? Ujú, De intolerancia hacia el disenso. Si todo ujú. aquel que plantee algo que sea una crítica directa o indirecta, como en este caso que era al magro salario de los excombatientes, entonces merecía ese rechazo. ¿Cuánto tiempo te llevó compilar esto y presentarlo así en esta feria? Llegar a esta conclusión, Ray. Bueno, lo trabajamos en familia, ¿verdad? Con mis hijos que por suerte apoyaron desde un principio esto de rescatar un poco la memoria del abuelo, también otros familiares que nos ayudaron en la parte de escaneo, de digitalización, de tipeo, y un trabajo bastante amplio que iniciamos ya, te podría decir que a partir del 94, ¿verdad? O sea, fue ese un poco el interés, pero hubo otras prioridades, digamos, Ujú. hasta que yo creo que de repente la vida me enfrentó a algo que es el descubrimiento de los noticiarios del año 1948, que fue eso Los noticiarios. hace unos cuantos años, ¿verdad? Entonces ahí yo vi esto y recordé que mi padre me había hablado del general Morínigo, de su gobierno, de todo eso, ¿verdad? Y dije, bueno, y esto, empecé a buscar la novela, a leer, releer. Y por ahí dije, bueno, tanto he trabajado para rescatar audiovisuales y documentos
ajenos. Entonces, ¿por qué no dedicarle un tiempo a estos materiales que elaboró mi padre? Y tuvo que haber también completado alguna obra inconclusa, así como suele hacerse, ¿no? Que hay capítulos de un libro donde el autor ya fallece, pero el que subsiste, bueno, le da el cierre que más o menos el autor hubiera querido darle. ¿Hubo necesidad de hacer eso? Sí. Claro, con la aclaración, ¿verdad? Sí, fundamentalmente hay una realidad, ¿verdad? Es decir, no es como cuando encontrás un libro y decís, aquí falta la página 3, la página 15. En este caso, lo que había era una cantidad de hojas que si bien estaban numeradas, pero en lo que vos pensabas que era un final, después revolviendo otros documentos encontrabas de que no, de que continuaba allá. Entonces hubo esa necesidad de enlazar un poco. Aparte que en muchas de las hojas él hacía unos comentarios y ponía así tipo como un link, como un enlace así. Una referencia. Decía, esto yo lo menciono en mi biografía, esto lo menciono. Entonces, por ese lado, por ejemplo, darte un dato, los nombres de los maestros del Colegio San José, donde él estuvo como pupilo, había algunos nombres que de repente eran ilegibles. Entonces ahí directamente teníamos que ver en su biografía o también recurrir, que por suerte hoy en internet encontrás todo, la historia del colegio y de los primeros maestros que fueron el padre Sobá, Velo, todos aquellos, ¿verdad? Que se encuentra por suerte en la página del Colegio San José. Y así, lo mismo que la Revolución del 47, había datos que yo inclusive le preguntaba a los historiadores más conocedores del tema si conocían un lugar que se llama Palma Sola, que él lo menciona repetidas veces dentro del capítulo dedicado a la Guerra del Chaco. Y evidentemente es algo que cambió de nombre, ¿verdad? Claro. Y que parece que ahora es una propiedad privada. Correcto. Ray, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Mucho éxito, felicitaciones. No es un trabajo fácil y te vamos a llamar para otros capítulos de La Ciencia porque quiero preguntarte otras cosas acerca de tus actividades también, si te parece. Muchas gracias, Juan, y hasta pronto. Hasta pronto. Tierra Castigada y más, el libro postergado de Emilio Armelle Maluf. Aparece después de 30 años de ese lanzamiento aquí en la Feria del Libro. Nos hablaba Ray Armelle. Ya volvemos. Bueno, el placer de seguir charlando con escritores, con gente incansable, gente que sigue produciendo y que tiene aquí en la Feria del Libro la oportunidad de llegar a la gente y nosotros de poder contactar con ellos. Nelson Aguilera, ¿qué tal? Es un gusto verte otra vez después de un año porque vemos que tu producción no cesa. Claro, hay que seguir produciendo. Este es un país de desafíos y por supuesto producir para la gente pequeña es un gran desafío porque yo creo que tenemos que apostar por la nueva generación. Qué público delicado, ¿no? Realmente. Exigente también. Es un público delicado, pero es un público fantástico en todo el sentido de la palabra, porque tener que penetrar en el mundo de los niños es un arte. Y por sobre todas las cosas, no solamente divertirle con la lectura, sino también enseñarle algo. Hay gente que dice que la literatura no tiene que enseñar nada, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la literatura directa o indirecta, explícita o implícitamente enseña. Claro, no importa a qué rama de la literatura nos refiramos, siempre algo deja. Siempre para bien deja. o para mal, algo tiene que dejar. Ahora muchos dicen, bueno, el autor tiene que ser imparcial. Ni un autor es imparcial. Absolutamente. Yo no creo en la imparcialidad. Los tampoco periodistas creo, no somos imparciales. No, nadie. La neutralidad no existe. No existe. Y menos todavía en el arte. En el arte uno pone su cosmovisión, su visión de la vida, sus ideas, sus preocupaciones, su postura política, de todo aparece. Así es que yo creo que Carumbita tampoco es neutral. ¿Tu cosmovisión cuál es? A ver, ¿qué aspectos de la sociedad te preocupan y vos lo plasmás en tus historias? Bueno, a mí me preocupa por sobre todas las cosas la educación, ¿verdad? Yo creo que la educación es el arma fundamental para que cualquier sociedad pueda desarrollarse. Y la educación, la lectura es la base de la educación. Si nosotros no leemos, no podemos decir que seamos una sociedad educada. Cualquier universitario, cualquier joven o niño
que se está educando tiene que leer, tiene que leer. No podemos conformarnos con el resumen del resumen del resumen, porque esa es la mejor manera de formar estúpidos. Yo apuesto por los libros para niños, para jóvenes, para adultos, en todo sentido. Entonces, la base de mi cosmovisión es la educación de un pueblo. Un pueblo que se educa es un pueblo que piensa. Un pueblo que se educa no se le va a vender baratijas. Claro. Entonces, y además va a desarrollarse la sociedad. ¿Por qué? Porque todos juntos construimos la sociedad. Vos y yo en este momento estamos construyendo la sociedad, porque la prensa que se encargue de la cultura, de la educación, de la literatura, es una manera de construir. Porque estamos cansados de una prensa que vende basura. Claro. No queremos más basura para nuestros niños, para nuestros jóvenes, ni para los adultos. A mí me preocupa también la tercera edad, que consume mucho telenovelas. Deberíamos crear telenovelas constructivas, no siempre la podredumbre del ser humano. Entonces yo creo que el ser humano también tiene posibilidad de tener que ver lo bello, lo elevado, no siempre lo podrido. ¿Cómo combatimos, y ahora me interesa mucho la dirección que le estás dando a la charla, cómo combatimos el comercio? ¿Por qué nos dicen, esto es lo que yo ofrezco porque esto es lo que vende, muy lindo lo tuyo, pero eso no vende? Bueno, ¿Cómo combatimos yo estoy eso? totalmente en contra de eso, porque yo creo que lo bueno, lo elevado también vende. No siempre la basura, porque muchas veces se busca el rating, se busca el morbo, Sí. y se explota eso, ¿verdad? Porque se buscan los instintos más bajos del ser humano. Sin embargo, yo creo que también lo elevado en el ser humano vende. Es cuestión de tener que buscar un poco más. A mí me parece muy básico, muy elemental tener que decir que el morbo nomás vende. Claro, No, en absoluto. Yo apuesto por la educación, apuesto por la cultura, por lo elevado, por todo aquello que edifique al ser humano, a la familia. Porque fíjate vos, si la prensa, por ejemplo, enfatiza basura y más basura, la sociedad va bebiendo basura. Y luego nos escandalizamos porque un chico le mata a su profesora, por ejemplo. Imaginemos. O nos escandalizamos de todo lo que sucede en la sociedad. Si la prensa está vendiendo basura, por supuesto que el producto va a ser basura. Pero si la prensa, la educación, la escuela, los organismos gubernamentales y no gubernamentales procuran lo bello, lo elevado, lo que edifique, lo que construya a la sociedad, pues tendremos una sociedad distinta, porque esa sociedad está siendo educada en forma asistemática y sistemática. Entonces yo creo en eso. Claro que sí. ¿Cuántas obras en total de tu colección hasta ahora, Nelson? 63 es, aquí sale ahora Carumbita y la Emperatriz de los 100 pies, ese sería el número 63. Y es el número 10 de la serie Carumbita. Carumbita lleva 10 entonces. 10. Carumbita supo abrirse paso, ¿no? En medio de dificultades, llegar a los chicos, a ese público Sí. tan exigente, tan sincero. Carumbita sigue con su historia. Carumbita es la valiente tortuga paraguaya. Ella siempre tiene aventuras desopilantes y siempre enseña algo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ella lucha contra aquellas personas que quieren matar, por decir así, a los animales en vía de extinción. Ajá. Que ya hay problema con eso. Entonces ella es una luchadora y se enfrenta a una emperatriz que quiere tener zapatos de pieles de animales, ¿verdad? Ajá. Entonces, por supuesto, ella pelea. Y lo que más llega al clímax de la obra es que esta emperatriz dice: quiero un par de zapatos con apliques de caparazón de tortuga y que sean de Carumbita, ¿verdad? Entonces, No, es que reflejo de la sociedad, no atacar a ese que justamente está queriendo cambiar las cosas. exactamente. Entonces, no te voy a decir el final porque No, no, te más voy vale, a más vale, spoilear más eso en vale. absoluto. Pero este es un desafío. A los chicos les gusta Carumbita porque siempre hay una aventura. Y el mundo de las aventuras es importante para la niñez porque siempre hay un conflicto. Y ese conflicto tiene que desenredarse. Y eso también ayuda para que el chico tenga que desarrollar la parte cognitiva, porque está pensando, está prediciendo, está adelantándose, está comparando, está viendo qué es lo que puede pasar y siempre el final es sorpresivo. Realmente. Es un método también, ¿no? De ir justamente a aquello que estabas hablando recién, de no vender morbo y basura a la gente, sino concienciar. Estás tocando un tema demasiado importante, cuál es el tema de los animales en extinción, el tema Sí. ecológico, a través de una actitud valiente de Carumbita que tiene que enfrentarse a una emperatriz. Totalmente. Y muchas veces nos enfrentamos a varios emperadores todavía y emperatrices en nuestro país que se creen de sangre azul, ¿verdad? Claro. Y que pueden hacer lo que quieren. No. Esta sociedad cambió.
Esta sociedad se está construyendo con gente que lucha, que piensa, que estudia, no con gente prepotente que por tener dinero y pertenecer al 5% de la población pueden hacer lo que quieren. No, espera un rato. Y yo creo que esta es una manera también de que los niños entiendan que esta sociedad es de ellos, que los paraguayos, esta sociedad es de todos los paraguayos, no de unos pocos. Y es una sociedad que tenemos que seguir construyéndola en todo sentido. Y la lectura es uno de los sentidos. ¿Qué te dicen los niños cuando leen tu obra, cuando leen Carumbita u otra obra? A ver, ¿qué entendieron ellos? ¿Estás satisfecho con lo que captaron? ¿Cómo es esa parte? Hace poco tuve una experiencia muy linda en un colegio en Limpio. Estaba firmando los libros y se me acerca una niña de 6, 7 años más o menos, de ojos claros, blanquita ella, y se me acerca y me mira hacia los ojos y me dice, vos sabés que yo soy tu fan número 1 y que he leído todos tus libros de Carumbita. Eso no tiene precio. No tiene precio en absoluto. ¿Por qué? Que una niña de 7 años haya leído toda la colección de Carumbita ya con sus padres, con los que fuere, y que se vaya y te declare ese amor, yo creo que, como dice Emily Dickinson, si he ayudado a que un pájaro volviera a su nido, no he vivido en vano. Además, imaginemos la edad de esa lectora. Sí. No te va a decir por decir. No. Los adultos solemos decirlo por cumplimiento. Ahora, qué lindo tu libro, pero ni lo leímos, ¿verdad? Exacto. Una niña no te va a mentir. No me mienten. Los chicos son más sinceros de lo que nosotros nos imaginamos. Yo tengo y tuve y sigo teniendo experiencias maravillosas cuando voy a los colegios. Hay filas de chicos que me quieren tocar, que me quieren abrazar, quieren que les firme, etcétera, todo. Y bueno, para mí es un contacto sumamente cálido y sumamente constructivo, porque estoy apostando por esa nueva generación. Y viste que dentro de lo que es la literatura infantil paraguaya somos pocos los que escribimos, sí, ¿verdad? Sí. Y varones creo que somos 3, ¿verdad? Sí. Javier Viveros, Alejandro Hernández y yo. Y después entre las mujeres hay un poco más, pero de todos modos es un desafío también para un escritor varón, claro, escribir para niños. Y yo comencé escribiendo para mis hijos, porque Carumbita era nuestra mascota, claro, era una tortuga real, y mi esposa una vez me dijo, ¿por qué no escribís un cuento entre Carumbita y tus hijos? Y allí surge Carumbita, y surge como un ícono de la literatura infantil paraguaya. Decía que es difícil escribir para un público infantil, y más difícil debe ser hacer que el personaje subsista. Ya van 10. Ya van 10, y sí, ella es famosa en ese sentido, digamos, y subsiste gracias a los niños, gracias a los lectores, porque si al niño no le gusta, no lee, sencillo el asunto. Claro, es lo que le decía, el público más sincero que hay. Y lo peor que vos podés hacer es imponer un libro a un niño, porque la lectura no tiene que ser impuesta, la lectura tiene que ser un placer. Y la lectura no tiene que ser un castigo. Lo peor que una madre puede hacer o un profesor, te portaste mal, anda a leer un libro. No, por favor, que no sea nunca. Debería ser un premio. No, debería ser un premio. Y como yo siempre le digo a los padres, si tus hijos leen libros, premiarlos, llevar a tomar helado, terminó un libro, comer una pizza con ellos. O cuando le vas a enseñar al pequeño a leer, abrazale cuando le vas a leer un libro para que él tenga que, vamos a decir, conectar lo afectivo con la lectura. Entonces eso es un desafío también para los padres, porque ¿dónde comienza la lectura? En la casa. Claro. Y empieza con las narraciones orales, ¿verdad?, de los padres. Luego vamos al libro, luego vamos, digamos, a que los chicos puedan leer imágenes, colores, formas, y luego llegan al signo lingüístico, más tarde ya eso, ¿verdad? Pero sea como sea, la lectura comienza desde meses. Claro, yo tengo anécdotas, por ejemplo, con sobrinitos y con mi hijo también, que a la primera lectura, por ejemplo, cambio la voz de los personajes. Habla uno, otro, y yo voy cambiando la voz. Después la garganta como que se me cansa y me dicen, no, cambia la voz otra vez, te dice el niño. Como ellos necesitan de esa especie de incentivo, necesitan ser seducidos, ¿no? Y claro, ahí también ingresar en el ambiente de lo que estás leyendo. Lo que vos estabas haciendo es la lectura dramatizada. Claro. Y esa lectura dramatizada pega, porque los tonos, las inflexiones de las voces que utilizamos al leer un cuento, al contar un cuento, etcétera, quedan en la mente del chico, ¿verdad? Claro, y les da curiosidad. A partir de ahí quieren agarrar a ver qué encuentran en las páginas. Uno más a veces se cansa la garganta y no puede más hacer la modulación. Hay que estudiar impostación de voz. Hay que estudiar impostación y sobre todo recurrir a estrategias, ¿no, Nelson? Yo creo que ahí tenemos un público, y los niños también, es un público sediento de lectura, pero no sabemos atraerlos a la lectura, ¿verdad? Bueno, como decías vos, lo mandamos a una esquina, bueno, vaya y lea eso de castigo. Sí. No puede ser así. Eso es muy importante, porque yo creo que el escritor es un actor también. Cuando vos te vas a estar con los chicos, no podés ir a contarle una historia de una forma sosa.
tenés que darle un poco de sal y pimienta, tenés que darle inflexiones, interpretaciones dramáticas si querés, porque yo siempre le digo, si yo te digo, entró un gigante y preguntó ¿dónde está la niña? Es lo más estúpido que hay, pero si yo digo, entró un gigante en la casa y preguntó ¿dónde está la niña? Y una pequeña voz resonó debajo de la mesa, aquí. Esas inflexiones ayudan, ¿verdad? Entonces somos actores también los escritores cuando nos contactamos con nuestro público, porque a la postre tenemos que saber vender nuestra obra, ¿verdad? Claro. Y tenemos que saber llegar a ese público, especialmente al público infantil. ¿Los niños te dan ideas también? Ah, sí. Hace poco estuve en un colegio y me dijeron, yo le estaba diciendo, ¿qué ideas ustedes pueden darme para enseñar, para escribir más cuentos de Carumbita? Y uno me dijo, Carumbita y Messi. Entonces yo me reí, ¿verdad? Con todo. Después otro me dice, Carumbita y los dinosaurios. Carumbita viaja al espacio. Y yo anoto eso, ¿verdad? Claro, claro. Claro que tengo que pedirle permiso a Messi para que pueda escribir su historia con él, con Carumbita. Pero de todos modos tienen ideas fantásticas que ellos mismos alimentan a Carumbita, ¿verdad? Claro que sí. Y yo les digo, ustedes pueden escribir eso en sus clases, ¿verdad? Denle otro final. Creen ustedes historias, personajes con Carumbita. Y les fascina, a los profesores aprovechan eso y les hacen hacer composiciones creativas. Ojalá hubiera más maestros como usted. Muchas gracias. Bueno, hay varios maestros que están luchando. Claro que sí. Pues yo te cuento, si me da el tiempo todavía. O ya Tenemos no, 15 segundos. Bueno, 15 segundos. Tuve experiencias maravillosas con maestros en el interior que tuvieron que hacer proyectos, campañas para que los padres pudieran comprar un libro y que sus hijos pudieran leer. Porque comprar un libro a tu hijo no es un gasto, es una inversión. Y esto se debe al proyecto de muchas maestras que luchan para que sus alumnos lean. Te felicito porque te dirigís al público más exigente y sincero y crítico que hay, que es el público infantil. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias a vos. Y bueno, aquí estamos con Carumbita y la emperatriz de los 100 pies. Exactamente. Ha sido un gusto hablar con Nelson, ha sido un gusto estar aquí estas noches en La Esencia de Mega TV. Vamos completando nuestra semanita por aquí y lo hicimos con mucho placer porque vemos que se están haciendo cosas muy interesantes que merecen un espacio en televisión y también en los medios de la mega cadena. Gracias por todo.